Bienvenidos a Hangar 507, su nueva puerta al fascinante mundo de la aviación. En el día de hoy estaremos hablando sobre quién es Enrique Malek. Nosotros aquí se encuentra el comandante Jorge Vargas, el cual nos va a dar un poquito de su trayectoria histórica, en la cual nos puede compenetrar un poquito a quiénes fueron esos primeros padres. El día de hoy hablaremos sobre quién fue Enrique Malek. Un placer para nosotros que usted esté aquí en Hangar 507. Sabemos que muchas veces el tiempo apremia, ¿no? Pero siempre sabemos que usted tiene esa capacidad, ese tiempo para prestarnos, para hablarnos un poquito más y aportar a la aviación, que es lo primordial de esto, ¿no? No, definitivamente. Muchas gracias a Sael por la invitación aquí a Hangar 507. Cuando entré, pues me di cuenta porque las puertas del hangar estaban abiertas para todos los amantes de la aviación panameña y de todo lo que tiene que ver con la aeronáutica prácticamente pues del mundo. Porque hablar de aviación es algo global. Correcto. Y muy contento de estar acá. No, gracias a usted por su tiempo dispensado y sabemos que será de gran provecho este podcast en la cual vamos a estar debatiendo. Este es uno de los primeros podcasts en la cual hablemos en este caso, pues hablaremos de Enrique Malek. Si pudiésemos remontarnos a fechas específicamente, ¿no? De Enrique Malek, ¿dónde nos trasladaríamos? Primero que todo, ¿de dónde es Enrique Malek? Bueno, Enrique Malek nace en la ciudad de Panamá. Quiero compartir contigo que a mí me gusta, como estábamos conversando hace poco, Claro. Yo también soy un apasionado de la historia. Correcto, igualmente. Me gusta leer mucho. Y con respecto a este tema de la historia de la aviación panameña, pues podemos hacer referencia a un par de nombres de historiadores que están ligados con la aviación. Por ejemplo, pues ya sabemos que el ingeniero Germinal Sarasqueta es un punto de referencia. El fallecido gran comandante Isauro Carrizo. Isauro de Jesús Carrizo, ¿cómo no? Y a algunos otros entusiastas y también veteranos de la aviación. Recientemente pude escuchar acá al comandante Boris Araúz. Por favor, don Boris Araúz. Y en una de estas conversaciones, pues con ellos, pues me nació esa idea de investigar un poquito más, por eso es que estoy acá. Y he estado viendo, buscando, leyendo en las diferentes libros que se han publicado, y el nacimiento de Enrique Malek todavía, por lo que he leído, hay algunas, no estoy seguro exactamente, porque en algunas publicaciones dice que nació, por lo menos en una de ellas dice que nació el 6 de mayo de 1899, wow. Pero he leído en otros libros que dice que nació en 1901. Lo cierto es que fue a finales o a inicios de los años 1800 o inicio del año 1900. Correcto. Entonces, en Panamá también he leído que su padre era de descendencia alemana, por un lado. Por otro lado, también he leído que es de descendencia checa. Ahí todavía hay Mire que es interesante esa parte del árbol genealógico de Enrique Malek, porque hay que recordar que inicio y finalización de los años 1800, ¿no? Se da el tema de la construcción por los franceses, ¿no? Sí. Y luego entonces pasa, ¿no? A mano de los norteamericanos. Pero puede ser que en ese traspié de ese éxodo extranjero, ¿no? Estuviesen los padres de Enrique Malek. Y puede ser la casualidad de que sí, como usted dice, tenga que ver algo en eso, ¿no? Sí, lo bueno de esto es que eso nos motiva a seguir investigando, totalmente, a seguir leyendo, ¿no? Y buscar, pues, la verdadera, pues, la fecha exacta y tenerla ya. Pero lo cierto también es que fallece el 7 de octubre de 1940. Okay. Él es considerado el padre de la aviación comercial panameña.
pero es considerado porque su historia es una historia muy, muy bonita y que nos debe de llenar de orgullo Totalmente. a todos los pilotos de la aviación. Sí, Porque en esos tiempos, él a la edad de aproximadamente 25 años, él empieza a trabajar como mecánico. Él vivía en Panamá y luego su familia se traslada a Aguadulce, ¿no? Okay, interesante. Y vive en Aguadulce y hasta cuando él pues comienza a trabajar en la Junta Central de Caminos como mecánico. Entonces estuvo encargado también en alguna de las publicaciones que he leído, dicen, pues nos narran pues que estuvo encargado de la construcción. En ese tiempo, tenemos que trasladarnos, Panamá, en los inicios de los años 30, pues con respecto a las vías de comunicación, estábamos en pañales. Totalmente. No habían carreteras y si habían, estaban en muy mal estado. Correcto. Eran trochas o caminos de carretas o de este tipo de situación. Entonces, en ese momento estaba en auge el tema de la carretera interamericana y se estaban construyendo esa carretera. Él trabajó en eso. Luego él se traslada de Aguadulce al área de Remedios en Chiriquí, por allá por los años 1929, y allá se va y se radica en Chiriquí, trabaja con la Junta esta de Central de Caminos en la construcción de la carretera, y ahí conoce a una chiricana. Comandante, antes que empecemos con esta parte importante que viene adelante, usted me dice que estudió mecánica. O sea, sí, bueno, en realidad en los libros que he leído, pues él trabajó como mecánico, entiendo que pudo haberse graduado de algo relacionado con la mecánica, porque él lo cierto es que termina su amor, nace su amor por la aviación y entonces él hace la carrera, en 1929 ingresa al Southern Airways School en San Antonio, Texas. Y allí se gradúa como piloto privado. Como piloto privado. Regresa a Panamá y sigue laborando en la Central de Caminos. O sea, que nunca, o sea, no empezó a ejercer, o sea, no empezó a volar porque estaba ya trabajando en esto. Mira, yo siento que Enrique Malex, o sea, es mi apreciación de todo esto, era un apasionado por la aviación, pero no tenía, estamos hablando de un país que no tenía en realidad, lo único que tenían acceso al tema de la aviación, 1929, llega Lindbergh, que eso lo tocaron en la última reunión, a la Yeguada en Chiriquí, en enero de 1929, y él llega y Lindbergh desata un boom en el mundo. El crecimiento, claro. De hecho, en Estados Unidos, para esa época, él estudió en esa época en Estados Unidos. Lo más probable, allá era una explosión por el amor a la aviación, que hasta aviones armables se vendían. Correcto. Había los aviones costaban en 700 y $1,000. 700 sin motor y $1,000 con el motor. Y tú lo podías armar. Si te gustaba, comprabas todavía. Me imagino que el capitán Enrique Malex vivió toda esa experiencia ya que estudió en Estados Unidos. Puede ser, sí. ¿No? Regresa a Panamá y sigue trabajando en la carretera interamericana. Sí, eso tiene mucho sentido porque si es una persona apasionada, ¿no? Me imagino que la entrega de poder ir a estudiar y regresar como piloto privado inicialmente, ¿verdad? Esto le hizo como el clic para, bueno, vamos a continuar al siguiente paso, ¿no? O sea, porque también hay que entender que en ese entonces tampoco no era accesible, ¿no? El poder ser un precursor en la aviación, o sea, el poder entrar en la aviación, no era, o sea, era algo que estaba entrando en juego, ¿no? Al mundo global, pero tampoco era muy accesible, ¿no? Entonces, yo asumo, ¿no? Pensando, usted me dirá, que él, en su afán de poder continuar a esta carrera, o a este impulso, o este amor, yo
Yo lo veo más como una persona apasionada o algo que estaba empezando, como usted dice, ¿no? Lindbergh dio ese empuje para que muchas personas se enamoraran de él, ¿no? De esto. Bueno, ver a Lindbergh llegar a Panamá, eso fue ver a Neil Armstrong aterrizar en Panamá después de haber ido a la Luna. Correcto. Eso era en Que de ese hecho, tiempo. que de hecho hay una historia con respecto y esa lo vamos a contar en otro podcast más adelante, de unos indios panameños Exacto. que entrenaron A los astronautas que fueron a la Luna. Entonces, pero eso lo hablaremos después. Me contábamos antes. Sí, sí. Bueno, el tema es que, como tú dices, narran pues los libros de aviación de Panamá, panameña, pues que Enrique Malek era tan asiduo a la aviación, Claro. que él tenía el estudio, él había compartido sus experiencias en Estados Unidos, había aprendido mucho, así que él tenía suscripciones de revistas que le llegaban de cosas que pasaban en la aviación. Él se mantenía en contacto, a pesar de que no estaba volando, a pesar de que no tenía un avión, él se mantenía en contacto. De esa manera es que él logra pedir por correo, ¿no? Que le envíen, compra un avión armable a una compañía que se llama la Crawford Airplane Distribution Company. Y el avión le llega a Chiriquí. Oh, wow. Él le llega a Chiriquí. Leí en uno de estos libros, porque ya te digo, soy muy dado a leer y a veces leo tanto que no sé exactamente dónde lo entendí, pero entendí que supe que le llegó a través de Puerto Armuelles. Acuérdate, no tenemos carreteras. Correcto. Es un tema difícil transportarse por tierra. Entonces Puerto Armuelles en ese tiempo pues, era accesible. Por ahí le llega el kit. Era un avión parasol pequeño que utilizaba motor de motocicleta. ¿Ves? Interesante. Y investigando en internet, porque estamos en la época de la información. Correcto. ¿Sabes? Esto es algo que ya está, y por eso que yo invito a los amantes, a los jóvenes que se están involucrando en la aviación, que investiguen un poquito para saber de dónde venimos, cómo estamos aquí, por qué llegamos aquí. El tema este que les cuento, en 1927 en Estados Unidos se vendían aviones por kit armable, costaban entre 700 y $1000. $700 sin motor, $1000 aproximadamente con el motor. Entonces era sumamente accesible para las personas. Y eso fue lo que llamó a Enrique Malek a traer ese avión y armarlo. Ahora, eso fue una odisea. Cuando él llegó, le llegó con la hélice. Pero en uno de los primeros vuelos, la hélice se rompió. Oh. Entonces, ¿qué pasó? Él no se quedó de brazos cruzados. Él cuenta pues la historia que él llegaba allá al área de Remedios, esa área de Las Lajas, ¿verdad? Con su avioncito remolcado con un motor, con un automóvil Ford modelo A, que estaba muy de moda. En ese entonces. Casualmente, entonces él traía su avión los fines de semana y entonces él trataba de ponerlo a volar. Pero para armar la hélice, él tiene que buscar a una persona, un ebanista. Para el reemplazo, claro está. Y la madera, cuentan los libros, pues que era del tipo matahombre, que en ese tiempo se llamaba así, pues, no sé cómo se llamará ahora, que era una madera muy fuerte. Entonces empiezan a modelar con un torno, con el ebanista el nombre te lo puedo dar más adelante, ajá, ¿verdad? Y arman una hélice, y armar una hélice no es cuestión fácil. Lleva balance, fabricarla. O sea, es muy precisa. De hecho, es uno de los componentes más precisos de la aeronave. Si no está balanceada adecuadamente, eso se encarga de desbaratarte el avión, por la vibración que genera. Sin embargo, este ebanista era tan bueno que terminan haciendo una hélice casi perfecta, de madera. Entonces, como tenían que hacer vuelos de prueba, porque él le puso un motor de motocicleta, ¿verdad? Una Harley Davidson, también leí, y se la acopla al avión y ya empieza a hacer vuelos de prueba. Pero cada vez que hacía un vuelo de prueba, algo sucedía que la hélice se rompía. Así que tuvieron que hacer
varias hélices en en serie repuesto, de repuesto. para tenerla ahí en stock. ¿Tú te imaginas? O sea, y eso da a otra historia. Y eso da a otra historia, que es el poder confeccionar partes de una aeronave primera vez aquí en Panamá, porque eso también sería interesante. O sea, el cómo llegamos claro, yo me imagino él teniendo cierto conocimiento de mecánica, ¿no? Era muy capaz y muy audaz, porque hay que entender algo, en los mecánicos muchas veces son ellos tienen mucha imaginación propia, ¿no? Mucha imaginación propia. Y yo me imagino a él pensando, ok, si esta hélice, yo transformándome, a mí la historia me habla, yo yéndome a ese momento. Exactamente. Eso Esa para es la mí, idea, esa es la idea. Yo me teletransporto a ese lugar y yo me imagino a este señor, Enrique Male, viendo una pieza de madera, decir, ven acá, si esto es una pieza de madera, ¿no? Y podemos buscar una madera que nosotros tengamos en nuestro ambiente, en la cual sea fuerte y pueda resistir. Vamos a hacerla con una precisión. Claro, me imagino que el tema de las herramientas en ese momento sería un poquito más complicado, pero también estando trabajando, él también, el tema de la construcción de las vías, tenía también acceso a un sinfín de herramientas que Sí, pueden también ser. no hay que perder de vista que para esa época las hélices eran de madera, Correcto, ¿no? correcto. Y también el material con que se construía el avión, pues no era que tan sofisticado como un aluminio, esas cosas que Correcto. tenemos ahora, ¿no? Ahora, el afán de él, tú sabes, el afán, esto no es de que vamos allá donde, ¿cómo se llama la empresa esta de aquí enfrente? APX. Que me manden una hélice hecha, ¿no? Correcto. Construida. Entonces, ¿cómo tú te ingenias y buscas la forma? Eso es lo estamos viendo, ya que tú lo tocas de esa manera, Asael. Y no es la comparación, es un poquito osada, pero estamos viendo un Whirlpool o Orville Wright panameño Totalmente. tirando cráneo para poner a volar una aeronave. Sí, totalmente. Porque en ese momento nadie estaba en esa onda. El único que se encontraba haciendo eso, no, aparte de que había otra aviación que sí estaba funcionando en el país. Pero era militar. Pero ¿no? era militar, era Correcto, norteamericano. De paso, quiero hacer acotación a dos fuentes. A la Academia de Historia de Aviación Panameña, ¿verdad? De la que estoy utilizando parte de lo que estoy diciéndole. Y también este libro que me gustaría compartir, que se llama, y se lo recomiendo a los entusiastas de la aviación panameña, porque aunque habla de la aviación militar panameña, aquí dice todo lo que pasó desde que voló el primer aeronave en nuestro suelo. Muy interesante. A las supracanales de Dan Hagedorn. Se los recomiendo. Así que, bueno, siguiendo con la historia de el capitán Enrique Male, logra hacer su vuelo, el volar la aeronave, y aterriza desde el área de Remedio. ¿sí? Y aterriza en La Yeguada, que es uno de los primeros campos de aterrizaje, que ahí fue donde aterrizó Lindbergh cuando hizo escala en David. En la Yeguada queda, esa área queda al sur oeste del aeropuerto actual de David. Okay. Y eso lo podemos hablar en otra historia. Eso está, si lo traspolamos hoy en día, sería para el suroeste, estamos hablando del área de la playa La Barqueta. Por ahí, esa área, no tanto hacia la playa, pero sí en esa área que es un área plana, porque antes de eso estaba los Llanos Garibaldi, que está del otro extremo. Correcto. Al sureste. Al sureste, correcto. Al sureste. Ahí ese fue el primer terreno campo de aviación, por decirlo así, que se utilizó en el área de David. Y luego se cambian para La Yeguada. Después vienen los norteamericanos. Pero eso se puede tocar después en la historia del aeropuerto de David. Claro que sí. Pero lo que le quiero comentar, pues que él hace su vuelo y aterriza en La Yeguada, ¿no? Y que ya él entiende que, o sea, logra hacer su vuelo en su avión armable, pues, que ya está operativo, ¿no? Wow. Así que, no sé, de repente... No, es interesante
Mire, la historia tiene muchos elementos y muchos componentes en la cual pues se puede subdividir, ¿no? Y pudiésemos al final tener muchas conclusiones con respecto a Enrique Malek, ¿no? Pero podemos decir en síntesis por ahora lo que hemos estado conversando es que era un tipo muy entusiasta, ¿no? Para mí, un Adán en la aviación nacional. Y cómo llega, o sea, porque muy fácil hubiese sido, ¿no? Que Enrique Malek se hubiese quedado en Agua Dulce, ¿no? Exacto. Y que desarrollara la aviación nacional inicialmente en Agua Dulce, ¿no? Pero por motivos laborales, pues él se reubica en el área de Chiriquí y ahí me contaba que conoce entonces a su esposa. Sí, la primera esposa. La primera esposa. Su primera esposa. Y tuvo un hijo. ¿Ah, sí? ¿No? Tuvo un hijo. Luego se casa nuevamente con su segunda esposa, pero con ella no tiene descendencia. Pues. O sea, pero ¿hay generación hoy en día de los Malek en la República de Panamá? ¿Hay qué? Generación. Descendentes, bueno, descendencia del mismo. No te sabría decir exactamente. No, hasta allá no he llegado. Por eso sí se puede investigar y sería interesante, ¿verdad? Y de hecho yo sé que pues el ingeniero Zaraqueta tiene que haberlo hecho porque en el libro de él pues él es bastante, en sus publicaciones pues él también enfatiza. Ha investigado bastante al respecto. Yo lo veo desde el punto de vista como entusiasta de la aviación también. Correcto. Y de resaltar y también motivar a que otros también lo hagan, ¿sabes? Hay que recalcar algo muy importante de este podcast y es que la historia, ¿no? Desde el punto de vista de cada uno es contada de la manera distinta. Nunca vas a poder encontrar una historia que sea contada de igual forma. Puede ser a la final unificada, ¿no? Pero es contada en base a tus experiencias, tus vivencias, y como lo dice el comandante Vargas, pues él es una persona muy apasionada a la historia y a poder leer y poder comprender. Si se han dado cuenta, él ha utilizado textualmente libros en los cuales él se ha podido nutrir y poder, ¿no?, explicarnos un poquito más amplio en base a su lectura. Pero lo importante es la comprensión que cada uno le podemos dar, ¿cierto? Exactamente. Bueno, aquí quería mostrarles un poco, pues, quién, para los que no lo conocen, porque yo sé que de este podcast lo puede ver personas que amantes de la aviación o cualquier otra persona que desee conocer, porque el aeropuerto de David lleva el nombre de este capitán. Correcto. Y muchos que no saben o no tienen relación con la aviación se montan en un avión, aterrizan allí y es bueno saber quién era, ¿no? Sí, muchas personas de repente, historia, bien o mal, es historia. Eso es algo en la cual yo siempre he dicho. Aquí hay muchas historias en las cuales hemos perdido durante 3 años, 5 años, 30 años de historia la hemos perdido, pero siempre es importante poder saber de dónde nace. En este caso, pues Enrique Malek, uno de los padres y precursores de la aviación nacional. Es importantísimo que hoy en día las nuevas generaciones sepan, ¿no?, de dónde viene, porque este podcast no necesariamente tiene que ser enfatizado a las personas que estamos dentro de la rama de la aviación. La idea es, como conversaba con el comandante Vargas, es que aquellas personas que son entusiastas, ¿no?, que son amantes a este mundo, puedan iniciar viendo de dónde nace, quiénes son los precursores, quiénes son nuestros pares, para poder entender, porque muy fácil es sentarte en un avión y, como decía el comandante Boris, y decirle, bueno, este avión es de última generación, sí, pero tú no sabes por cómo llegó ese avión a ser un avión de última generación. Y allá, entonces, es donde queremos enfatizar este tipo de podcast con respecto a la historia, contada desde el punto de vista de cada uno, ¿no? Claro, mira, y bueno, y también leyendo un poquito, ¿no? Que esa es la idea. Una vez que Enrique Malek ya está listo, él decide hacer un vuelo de David a Paitilla, a Panamá. Y
él despega y hace escala en Agua Dulce, porque su familia es de Agua Dulce. Correcto, Coclesana. Y en Agua Dulce se le daña la hélice, ¿no? Y allá en Agua Dulce, cuando se le daña la hélice, pues no le queda más nada que llevársela al taller del señor Juan Benútolo. Y ahí la reparan. Luego despega, aterriza en Bejuco, Chorrera, y termina en el aeropuerto de Paitilla el 11 de agosto de 1932. Yo me imagino ¿No? que en ese entonces, pues el aeropuerto de Paitilla era un aeropuerto militar, ¿no? El aeropuerto, no, en ese momento todavía no. Todavía no. En ese momento ya estaba, recién había comenzado operación el aeropuerto de Paitilla, porque fue durante la presidencia del presidente Armodio Arias que él impulsó, y de hecho les recomiendo este libro, está en la biblioteca. Yo tengo pues también, tengo entendido que va a haber una segunda publicación por ahí, una segunda edición, pero este libro, La historia del aeropuerto de Paitilla, se lo recomiendo, buenísimo. En este libro está ese día en que él aterrizó allí, porque él fue el primero, o sea, de hecho, él pues se convierte en el pionero de la aviación privada de nuestro país con ese vuelo. Wow. Con el vuelo ese que hace el 11 de agosto de 1932. Fue un cross country que hizo el hombre. Sí. No, claro, claro. Entonces, el tema de ahí es que ya él se involucra en la aviación. Yo lo más seguro, y me imagino que cuando él aterriza en Paitilla, eso es una noticia. Llegó Limber, panameño. Limber panameño, por decirlo así, es una noticia enorme, la gente está claro, entusiasmada, y él mismo empieza a pensar en la posibilidad de incursionar en la aviación comercial ya más de lleno, ¿no? Claro, es un nicho más grande y ve las posibilidades de poder incursionar en un ámbito comercial. Ahí es donde él piensa, dice, no, vamos a invertir, y a través de su hermano Vicente Male, ¿verdad? Fundan, en ese mismo periodo, fundan la primera compañía de aviación panameña. Comercial, Aerolíneas Nacionales S.A. Wow. ¿Verdad? Sí, es interesante, disculpe que le interrumpa, es interesante, miren, y yo soy de teletransportarme a las fechas, ¿no? Específicamente. Perdón, Aerovías Nacionales S.A. Aerovías Nacionales S.A. Y como les decía, pues yo soy de transportarme a aquellas fechas y tratar de ver, visualizar cómo era ese entonces. Un tipo que era mecánico, un tipo que era piloto, un tipo que trabajaba en la construcción de las carreteras nacionales. Él dirá, este proceso va a durar tanto tiempo, ¿no? Cabe en estos momentos una aerolínea comercial, sabiendo las vicisitudes que pasaban esas personas para poder trasladarse al interior del país. Añádele a eso que tú estás diciendo el hecho de que tenemos una persona formada en Estados Unidos. Correcto. El conocimiento es poder. Y en ese entonces era mucho más importante. Entonces, él tenía la vivencia de la aviación norteamericana, él había vivido allá y él sabía que comprar un avión, se podía hacer, correcto, se podía invertir. Correcto. ¿No? Y por eso es que él, y tú me disculpas que hay tanta información que yo siempre estoy tratando de, porque quiero siempre tratar de si me equivoco en algo, pues trato de que no sea muy seguido. Correcto. Y para eso tengo la referencia, porque es como cuando estamos en la cabina con el checklist. No podemos estar diciendo el checklist de memoria. A eso. Para eso es un checklist. Exacto. Para eso está escrito. A veces, entonces hay que buscar checklist. Porque la mente, además, con los años ya... Claro, hay que buscar la lista de chequeo. Las neuronas ya van, entonces siempre hay que asesorarse. Claro, correcto. Para esa época, ya en el 33 por ahí, ¿verdad? Él decide ir a comprar un avión en Estados Unidos, en Texas. Era un Waco, modelo Waco. Ahí surge la figura de Marco Gelabert. A la postre, Marco Gelabert había llegado también a principios de esa década,
recién graduado junto con el capitán Julio Estrada de la Academia Militar de La Habana, Cuba, Interesante. Columbus o Columbia. Y llegan a Panamá y eran los pilotos panameños graduados, Correcto. subtenientes militares, eran los primeros panameños que llegaban graduados. Quiero resaltar que antes de eso ha existido otro panameño, que después podemos hablar de él, Sí, claro. Ramón Arias, que también, pero él fue a estudiar becado y se graduó con los militares norteamericanos. Okay. Y él sirvió para los militares. Sí, entonces, definitivamente es que sabemos que muchos de nuestros aviadores, pues en ese entonces no había un recurso, como quien dice, para poder, y la forma era ir de forma becada a estudiar. Es correcto, a estudiar. Así llega Marcos Gelabert y al final así es que Marcos Gelabert termina siendo el primer piloto contratado por una aerolínea panameña, que en este caso Aerovías Nacionales, y es su primer piloto que vuela. Lo manda a Estados Unidos a buscar el Waco que te hablo, pero en el trayecto de regreso, en Oaxaca, se accidenta el avión. Entonces, me imagino cuando, oye, era el avión tan esperado. Esperado, el sí, primer avión, correcto. Y se accidenta y queda regado por allá por Oaxaca. Enrique Mález le dice a Marcos Gelabert. Y junto con el hermano, porque claro, el hermano era socio. Eran los inversores de la compañía. De la compañía. Y entonces, él regresa y compra un avión, un Stinson modelo Reliant SR de 4 asientos, motor Lycoming de 215 caballos de fuerza. Wow. Y una velocidad extraordinaria de 115 millas por hora. Imagínate. Interesante, en ese entonces eso era la velocidad de la luz. Exacto. Entonces, bueno, porque te estoy hablando, tenemos que meternos en el cassette. Sí, totalmente, totalmente. ¿Tú te imaginas cómo sonaba ese motor? No, eso era algo... La presurización que tenía. Es una locura. El sistema de oxígeno. Oh, wow. Nada de eso existía. Nada de eso. Entonces, y encima de eso, ¿cuántas paradas, cuántas escalas habrá hecho para bajar de ahí? Totalmente. Leí por acá que él le tomó 40 horas de traer, porque este avión, el Reliant, lo trajeron un poquito más al norte, ¿no? Por allá por los lados de el lago Michigan. De por allá trajeron el Reliant ¿no? Y llegan acá el 6 de julio de 1933. Quiero decirte que el avión se accidenta, el primer avión que iban a traer se accidentó el 10 de abril de 1933. Pero eso fue en México, en Oaxaca, correcto. Pero del 10 de abril, mayo, junio, julio, tres meses después, para traer el otro. Y allá está Marcos Gelabert. Porque no es de que tú compras un boleto de que en Copa, me voy en el vuelo de Copa ahorita a las 5 para estar allá en el DF, entonces vas a no, vengo a buscar la plata y mañana me voy. Y el tema de la comunicación también, ¿no? O sea, no era fácil tener una comunicación directa con las personas en el momento, ¿no? Y para 3 meses en tiempo, en ese momento, fue muy rápido. La verdad que un récord se podría decir, ¿no? Exactamente. ni hoy en día las compañías hacen eso, o sea, te demora un montón de tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? Llegó el avión en julio. Pues tú sabes, el trámite burocrático, aeronáutica. Bueno, no había una aeronáutica. De ese tema podemos hablar después. Sí, claro. La evolución de aeronáutica civil. Totalmente. ¿Cómo comenzó? Y con mucho gusto conversamos. Sí, claro que sí. Que también hay bastante información al respecto. Entonces llegan y el 21 de agosto de 1933 se funda, ya con el avión aquí, la compañía Aerovías Nacionales S.A. Allí comienza... o sea, pero empieza en Paitilla. En Paitilla, claro que sí, en Paitilla. De hecho, la operación principal es en Paitilla, pero ahí comienzan entonces los vuelos de Paitilla a David. Claro. Pero haciendo escala en Aguadulce, Santiago y Las Lajas. Y mira, qué bonito esto es, porque cuando tú investigas un poquito más, ya cuando la compañía estaba un poquito más formada, este libro pues lo enseñaron la última vez acá, también muy bueno, de aerolíneas de Panamá. Aerovías Nacionales cobraba $8 el pasaje. Wow. Para ir a David.
y $10 de regreso con escalas. ¿Y sabes cuánto costaba la libra de carga? 5 centavos la libra. Wow. Tenemos que implementar Sí. esa tarifa nuevamente. Actuales. Tenemos que hablar aquí con la gente porque si cobrábamos $8, imagínate, es un montón de plata. Y interesante los recursos, así, cómo se van aquí, cambiando, ¿no? Aquí en el libro pueden ver aquí, ¿no? Los anuncios, ¿no? Wow. De cuánto costaba y todo lo demás, ¿no? Muy bonito. Aerovías nacionales. Una investigación muy bonita. Totalmente. Muy bonito el crédito totalmente al ingeniero Sarasqueta. Esto no es algo que se lo inventó, sino que lleva mucho tiempo de investigación y análisis para poder, con fundamento, traer esto al hoy día. ¿Y tú sabes cuánto costó el avión que llegó, que compraron, que finalmente llegó el Extenso? O sea, si el primero que compró Malek con motor, me imagino que eran $1,000 en ese entonces, y yo puedo asumir que un avión para uso comercial, 2,000, pues, vamos a ponerle por así. Bueno, fuiste por lo bajo, por 4,000 palos, wow. $4,000, una ganga, $4,000. Y nuevo. Y bueno, no te sé decir si nuevo, porque acá tenemos el número de serie y todo del avión, pero costó $4,000. Pues es para tener una idea. Y eso era una inversión que apostando todo por la aviación. Claro, el primer avión que él compra, pues es un avión para armarlo, ¿no? Ese es de uso privado. De uso privado, ¿no? Y ya un avión de uso comercial, en la cual, pues, la fábrica te lo entregaba de manera ya construido, cosa que tú nada más lo transportara de punto A a punto B, ¿no? Pero bien interesante, mire cómo va encajando una cosa con la otra. Por eso es lo que yo siempre recalco y le digo a todos mis colegas y amigos, compañeros de este fascinante mundo de la aviación, de que la historia está contada desde muchos puntos de vista, desde muchos ángulos, ¿no? Y eso es lo importante. Lo importante es que yo quisiera que aquí desfilaran un montón de compañeros y pudiesen desplayarse de manera muy dinámica viendo su punto de vista. Pero entonces aquí haríamos un festival. Mira, ¿no? Pero sí tenemos en lista a muchos en los cuales me gustaría que ellos pudiesen pasar por Hangar 507 y poder compartir sus experiencias vividas y sus experiencias en base a su tiempo en el momento correcto. Exactamente. Es importante y quiero compartir con ustedes porque ahí pasaron varias cosas con el capitán Enrique Malek. Una de ellas es que él pues él no se queda como piloto privado, porque acuérdate que él contrata a Marcos de la Ver trabaja con él 1 año y medio. Y después Marcos de la Ver se separa y abre su propia aerolínea. Claro. ¿No? Pero él no se queda con su licencia piloto privado. Él regresa a Estados Unidos y saca la licencia comercial y transporte. Además de eso, él una vez ya como piloto comercial, ya con su licencia, realiza su primer vuelo nocturno de Puerto Armuelles a Panamá, transportando un pasajero que tenía que salir en una empresa naviera temprano en la mañana. Y entonces él hace su primer vuelo nocturno. Oh, wow. ¿No? Muy interesante, ¿eh? Esa es otra información que es muy buena, muy interesante acerca de él. También contrata al capitán Julio Estrada para que trabaje con él, que al final termina contratando a los 2 primeros pilotos graduados de una academia. Quiero admitir que él, lamentablemente, su compañía sufre el primer accidente donde muere el capitán. Era un piloto norteamericano que se llamaba Robert Bob Mastran, y 7 personas que eran muy queridas. Ahí en ese accidente fatal, pues fallecen estas personas en una de sus aeronaves. Pues, ¿no? Okay. O sea que hay mucho información con respecto a Malek, porque aparte de ser uno de los padres precursores de la aviación, pues también dentro de una de las primeras compañías nacionales comercial, pues también bueno, ya había sufrido un accidente inicialmente con su primera aeronave, en la cual en el ferry que venía de Estados Unidos. Pero luego entonces queda evidenciado también un accidente posterior a la compañía. Y es interesante ver
los primeros accidentes de la aviación comercial en Panamá, en la cual me imagino estadísticamente estarían dentro de ella, porque... Bueno, es que en realidad marca un hito en la aviación panameña porque es el primer desastre aéreo en nuestro territorio. Comercialmente hablando. Comercialmente hablando, el primer, comercialmente hablando, pues ya una aerolínea establecida. Correcto. ¿No? Reponerse a ese accidente también fue un reto, ¿no? Y él sigue operando, llega a operar, Marcos Gelaber llegó a tener, Enrique Malek llegó a comprar hasta un Ford Trimotor, que ese avión tenía capacidad para 12 personas, imagínate, ese era un Boeing, ese era un 737, 800 o ¿cómo se llama? Max, para la época, imagínate, no sé si tenía hasta primera clase, pero imagínate. No creo, pero el simple hecho de llevar 12 pasajeros ya yo creo que era un business class. Porque eran privilegiados. Exacto. No todo el mundo, no todo el mundo era que te vendían una chiva parrandera con los puercos, la gallina y todo. O sea, era algo bien bonito. Ahora bien, exacto. Es que era un lujo. Era un lujo. De hecho, un lujo y una necesidad. Porque estamos hablando de un país. ¿Por qué? Porque cuando se inaugura el Puente de las Américas, 1962. 62, la década del 60, estamos hablando de años 30 años antes, imagínate cómo estaba. Sí. Por eso es que más adelante yo sé que tú vas a tocar la parte del desarrollo de la aviación interiorana, que también es digna de resaltar, porque para allá no había, la única manera más fácil de llegar era el medio aéreo, correcto, la aviación. Y por esa razón, en cuestión de 5 años, Enrique Malek logra un auge sin precedentes y tiene itinerarios 3 veces por semana al interior del país, a David, conectando a los diferentes lugares a través de la aviación del interior. Correcto. ¿No? Aquí tengo, para no decir las cosas así en el aire, Puerto Armuelles, Bocas del Toro, La Mesa, en Veraguas, Playa Pedací y Pito, cerca de la frontera con Colombia y otros tantos lugares. Fue el primer piloto que aterrizó en el aeropuerto de Puerto Armuelles. Oh, wow. ¿No? Y así. Yo me imagino que también esto va muy aunado porque en ese entonces las noticias o se daban o por telégrafo, ¿no? O por periódicos. Y el transportar también el periódico era parte del negocio. Exactamente. Esa es una de las cosas que pues lo ayudan a comenzar el tema del contrato de que por primera vez pues lleva el diario el mismo día que sale, lo leen los chiricanos, allá pues al momento que llega es transportado por sus aviones. Además de que logra un contrato con los correos nacionales, correcto, que también da ese servicio. Sí, eso son, mire, todos son anécdotas importantes y precedentes en esta aviación, en esta historia de la aviación, porque primera compañía comercial, primer piloto privado, primer accidente aéreo, ¿no? Primera compañía en transportar los periódicos a nivel nacional. Y ahí podemos irnos viendo qué cantidades de eventos evolucionaron en la cual hoy en día, por eso le decía, siempre hay para atrás un porqué de las cosas que hoy suceden, ¿no? Y esas son cosas que tenemos que resaltar y que ver que son muy, muy importantes, porque sin la historia, pues, no podemos avanzar, no podemos olvidar la historia, no se puede olvidar. Mira, sí, por favor. Mira, al final de esta historia tan bonita, pues no resultó ser tan bonita al final, porque él comienza en el 33 con su empresa y trabaja 5 años con su empresa, le va bien, adquiere 8 aviones, pero tuvo un problema con el gobierno, ¿no? Y tiene un problema muy serio que lo obliga a cerrar su compañía. Oh, wow. 2 de sus aviones se quedaron en David, prácticamente pues varados, y él y su compañía tiene que cerrarla, ¿no? Y ante esa situación, él
Estamos hablando de 1938, ahí están sucediendo una serie de cosas. A nivel mundial también. Porque la parte de la vida política del país afecta a todo lo demás, y Panamá, que es un tema donde la política se mete, está metida en todo. Correcto. Entonces, por alguna razón, no tengo los detalles, pues él tiene problemas de esa índole y termina vendiendo su acciones. Y se traslada a Costa Rica. Ah, ok. Y en Costa Rica él prestó servicio a la Empresa Nacional de Transporte Aéreo y luego ataca, ¿no? Y lamentablemente en uno de sus aviones fallece volando cuando tuvo un accidente en el Cerro El Cedral, muy próximo al aeropuerto de La Sabana de San José, Costa Rica. Y ahí es donde fallece, ¿no? Nuestro padre de la aviación comercial. Se puede decir que estamos hablando de qué fecha más o menos aproximadamente. 1940. 40. Sí, porque mira, el 38 él cierra la compañía, pero él fallece el 7 de octubre de 1940. 2 años después. 2 años después. Claro, él decidió seguir con es importante, porque te digo que ver el contexto de lo que está pasando en ese momento en Panamá, porque están pasando muchas cosas en el mundo. En 1938 comienza la Segunda Guerra Mundial. Correcto. ¿No? Los norteamericanos ya están con un tiempo atrás, y eso se puede hablar después. Sí, claro que sí, adelante. Totalmente. Los norteamericanos empiezan a ver que hay que defender el canal, y ahí empiezan a ponerle mira a todas estas cosas que están sucediendo en la aviación, y coincide con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 7 de diciembre de 1941, ya eso después que Marcos de la B fallece. Pero hay muchas cosas que están pasando que son interesantes de saber. El tema es que, bueno, lamentablemente el capitán Enrique Males fallece pues, en un accidente aéreo volando del área de Parrita hacia Costa Rica en el Cerro del Cedral, ¿no? Pasan los años y en 1947, pasada la Segunda Guerra Mundial terminó. Es bueno la secuencia de los eventos. Totalmente. Porque pasada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos le empieza a devolver una gran cantidad de sitios de defensa que había esparcido por todo el territorio nacional. A raíz de la Segunda Guerra Debido a la Segunda Guerra Mundial. Uno de esos aeropuertos o aeródromos, el aeropuerto de David. El aeropuerto de David fue un aeropuerto militar durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, no fue hasta 1945, no fue hasta el 47, cuando los norteamericanos finalmente le devuelven el aeropuerto de David a los panameños, al gobierno panameño, y ahí es donde se decide ponerle en la inauguración del aeropuerto de David a instancias del Club de Leones de Chiriquí, de ponerle el nombre de de Enrique Males al aeropuerto de David en 1947. Ese es otro tema que más adelante podemos hablar. Sí, claro que sí, por favor. Y bueno, yo la verdad que, como siempre lo digo, en Hangar 507 nosotros nuestras puertas de nuestro hangar siempre están abiertas al este mundo de la aviación. Darle las gracias al comandante Jorge Vargas, y sé que este será una de los inicios de otros podcasts con él, porque él siempre nos ha dado esa apertura de poder compartir con nosotros algunos momentos históricos de la aviación panameña, desde el punto de vista de cada uno. Eso es muy importante resaltarlo. Así que mi nombre es Asael Larrue y gracias por sintonizar este podcast Hangar 507. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, sí, tenemos que irnos porque ya están probando los magnetos. Creo que ya está la cenita lista para darnos la vuelta ahí. Y ya decíamos a calzada larga, hacer un par de landing, ¿eh? Muchas gracias.